¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Vamos a comenzar leyendo Génesis 3, por favor. Génesis 3, el capítulo se llama La caída del ser humano y vamos a leer únicamente hasta el versículo 12. Dice, les leo con la nueva versión internacional. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era de buen comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y así continúa la historia de la caída del ser humano. Vemos en el versículo 11, en el versículo 10, dice: el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Cuáles fueron algunas de las primeras consecuencias que tuvo el hombre casi en forma inmediata con el pecado? Sí, exactamente. Una de las consecuencias que tuvo fue el temor. Y quizá culpa, vergüenza, tal vez remordimiento, quizá arrepentimiento, no lo sé, pero lo que sí dice bien claramente es temor. Entonces vemos que el temor es una consecuencia del pecado. Antes de que el hombre pecara no teníamos miedo, no teníamos temor. Nosotros ya somos cristianos y ese temor lo hemos ido reproduciendo generación con generación, y nosotros como cristianos, aunque Jesús ya dio su vida por nosotros, nos perdonó del pecado, muchas veces seguimos con esos sentimientos que nos impregnan nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en este caso de temor. Vamos a ver Marcos 4:35. ¿Ustedes qué opinan del temor? Todos hemos tenido temor, ¿verdad? ¿Alguna vez por alguna experiencia, un temor muy, muy fuerte, muy mortificante, que incluso nos llega a dar una sensación como de parálisis, ¿no? Que no sabemos qué hacer, quedamos atontados ante una circunstancia de temor? Esa es una forma de temor. Hay otras formas de temor en que algún temor nos hace salir corriendo, ¿no? Encontramos algo, el temor típico, ¿no? De que te espantan y brincas, ¿no? Y tu razonamiento te dice: no pasó nada, nada más fue un susto, pero el siguiente paso a ese brinco era salir corriendo.
Si hubiéramos visto que era un temor real, hubiéramos salido corriendo. Pero hay otro temor que permanece en la vida. Hay personas que todo el tiempo están llenas de temores, y que todas las acciones que hacen, todas las decisiones que toman, están siempre influenciadas por ese sentimiento de temor. El temor, como les trato de explicar de una forma muy, muy sencilla, pues hay muchos tipos de temor. Hay temores que son buenos, ¿no? O sea, si vemos un perro que está bien enojado, que está casi con espuma en la boca y no nos da miedo, pues es que de plano somos muy, muy, muy valientes o muy tontos, ¿no? Porque evidentemente el perro nos va a morder. Entonces lo que nos dicta ese miedo es que huyamos, que salgamos corriendo. No hay necesidad de nadie de enfrentar a un perro rabioso, ¿verdad? Eso es lo que nos diría un miedo razonable, un miedo correcto. Pero un miedo de otro tipo, un miedo que nos hace, que nos paraliza, que no nos deja actuar, que no nos permite tomar ninguna decisión, que de todo dudamos, y de que siempre estamos pensando en que va a ocurrir algo malo. Ese es un temor derivado del pecado. Vemos, no lo tengo aquí, pero vemos que la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el impío está inmerso en ese temor. Él sabe que debe cosas, que hizo mal, que su vida está llena de pecado, y sabe que esas consecuencias van a venir a su vida. Y esa es una vida, como les digo, llena de temor. Y precisamente de esa vida llena de temores de la que Jesús nos ha hecho libres. En Marcos 4:35 dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: cállate, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En el 40 noten cómo dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y precisamente ese versículo nos lleva a pensar que entonces el temor o el miedo es contrario a la fe. Dice: ¿por qué estás así de amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? O sea que si tengo fe, entonces no tengo miedo. O sea que precisamente lo que es lo contrario del temor es la fe. Y es cierto, porque ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Es la convicción de lo que no se ve. Y podríamos decir entre paréntesis, de cosas buenas que no vemos, convicción de cosas buenas que no vemos, que sabemos que sucederán, ¿verdad? Eso sería vivir con fe. ¿Y por qué esa fe? Esa fe no está fundada en nuestras fuerzas, no está fundada en que somos optimistas, no, está fundada en promesas de Dios. Sabemos que hay una larga lista de promesas, de bendiciones para los que aman a Dios. Y sabemos que si nosotros actuamos de acuerdo a las premisas que tienen esas promesas, sabemos que entonces vendrán esas consecuencias buenas. Entonces, por eso sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y entre paréntesis de cosas buenas que van a venir,
y que sabemos que aunque no las veamos por el momento, sabemos que vendrán. El caso contrario, ¿qué es el miedo entonces? Pues el miedo es precisamente la sensación, la certeza, la seguridad de que van a pasar cosas malas. Precisamente cuando tenemos miedo es eso, tenemos el presentimiento de que algo malo va a ocurrir, ¿verdad? Y entonces, si se dan cuenta, es todo el caso contrario de la fe. La fe es la sensación, la percepción, la certeza de que van a ocurrir cosas buenas, porque creemos en Dios y que sabemos que si hacemos lo que Dios nos dice, van a venir bendiciones. El temor es todo lo contrario. Es tener la sensación, tener el presentimiento, tener la certeza, tener la seguridad de que va a pasar algo malo. Eso es vivir en temor. En Salmo 4:8 se los leo, es un pedacito, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esta es una de esas múltiples promesas, ¿no? Innumerables promesas que hay en la Biblia, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Decíamos que los impíos huyen sin que nadie los persiga. Y este versículo lo hemos leído y hay a veces quien lo dice de memoria o lo ora antes de dormir, porque tal vez tenga sueños, pesadillas, ¿no? Y eso está muy bien, pero no puede ser posible que sigamos confesando esto: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso lo confesamos y lo repetimos, pero ¿cómo es nuestro caminar? No podemos estar confesando una cosa y haciendo otra, ¿no? Dice que tú me haces vivir confiado. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está confiado en Dios o tenemos miedo? Yo confieso que sí tengo a veces ciertos temores. Cuando escribí esta predicación ya hace un mes, tenía ciertos temores, o sea, circunstancias difíciles que tenía que enfrentar, inciertas, de qué había de pasar. Sin embargo, bueno, creo que Dios me ha ido guiando en esas circunstancias, y pues veo que vamos a salir victoriosos. Entonces no debemos de tener temor, debemos de vivir confiadamente en Dios. Dice en Nehemías 4:1, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. En Nehemías 4:2-3 dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Y este es un ejemplo de los enemigos del pueblo de Dios. Y como vemos aquí, lo que están haciendo es la burla. Una de las cosas a lo que tenemos nosotros temor es hacer el ridículo, a ser avergonzados, como lo dice la Biblia. Muchos salmos dice así el salmista, dice: no permitas que yo sea avergonzado. Y precisamente aquí estos enemigos es lo que están haciendo, están tratando de hacer escarnio de los edificadores. Y este es uno de los temores que, como les digo, que el salmista muchas veces tuvo en toda la escritura de Salmos, el ser escarnio. Y nosotros también.
Parece como que ese es un temor que se da mucho en las escuelas, que el famoso bullying, ¿no? Que tiene varias formas, ¿no? Pero una de ellas es la burla, ¿no? Es la burla, el hacer escarnio, el avergonzar. Y parecería que todo eso solamente está como para los niños que están chiquitos y que se están formando y que sí son muy, se afectan mucho por lo que piensen de ellos o les digan sus compañeros. Pero vemos al salmista que muchas veces dice, no sea yo avergonzado delante de mis enemigos. Entonces, ese sentimiento de ser avergonzado no solamente es, el salmista pues básicamente era David, eran varios, pero el principal era David, y David no era una persona que fuera débil de carácter o que llorara por todo, no sé, no, al contrario, era un guerrero. Sabemos que era un guerrero muy valiente y que estaba al mando de muchas personas, pero aún así él sentía el temor a ser avergonzado delante de sus enemigos. En Josué 1:9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Filipenses 4 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, precisamente esto es lo que tenemos de parte de Dios, una llamada a ser valiente ante todas las circunstancias que tenemos delante. A veces nos sentimos, o yo me siento, pues a veces amedrentado, a veces apagado, a veces pues exhausto con tantas circunstancias, pero vean lo que nos dice Jehová. Dice que mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, no temas ni desmayes. Y Filipenses nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces tenemos nosotros cuando todo está bien, tenemos la sensación de que la vida debe de ser fácil. Estamos muy acostumbrados a las comodidades, y la verdad es que en el momento en que nos ha tocado vivir, estamos como que eso es lo que buscamos, la comodidad y que la vida sea fácil. Sin embargo, la vida no tiene por qué ser fácil. Nunca lo ha sido fácil, nunca ha sido fácil, y nunca nadie nos dijo que iba a ser fácil, ¿verdad? Entonces, ahí está a veces el problema, cuando empezamos a enfrentar ciertas dificultades, ciertas cosas que son todo menos cómodas. Entonces, cuando a veces nos sentimos contrariados en nuestro espíritu y decimos: oye, Señor, pues, ¿por qué me pasa esto? Y pues debemos de recordar que Dios no nos prometió que la vida iba a ser fácil. Nunca nos dijo que íbamos a estar exentos de pruebas, de aflicciones, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues nosotros pensamos que sí, que la vida debe ser fácil, pero no es a lo que debemos de aspirar, a tener una vida fácil, a tener situaciones fáciles, a tener situaciones cómodas. Eso es muy bonito, es muy cómodo. ¿Qué momento tan más cómodo, tan más agradable estar en su camita cuando afuera hace un montón de frío, y cuando estamos a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana en la camita, cómodo, así como medio despertando. Creo que es de las situaciones más plácidas de la vida, ¿no? estar ahí calientitos, así. Que uno quisiera que esos 5 minutos se prolongaran toda la vida, pero nos damos cuenta que en realidad no somos llamados a vivir en esa circunstancia de comodidad. Imagínense si uno fuera insensato y dijera: Señor, quiero estar aquí toda la vida no, imagínate. Precisamente vean el contraste. O sea, si Dios nos concediera quedarnos en nuestra camita toda la vida tapaditos, pues
sería porque estamos o enfermos o discapacitados o algo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que realmente no fuimos hechos para eso, para pasar toda la vida en esos momentos de reposo, de descanso. Solo nos son concedidos 5 minutos. Y así la vida en general. Tienes un momento de paz, de tranquilidad, de remanso. Está bien, disfrútalo. Pero debemos entender que no fuimos creados para eso. Ahora, si nuestra vida de plano es muy cómoda, o es porque algo no estamos haciendo, o nos estamos perdiendo de toda la acción, ¿no? O sea, a lo mejor imagínense en una batalla, ¿no? Se sabe que en las batallas son muy sangrientas, y más en la época de David, son muy sangrientas, se requiere mucho esfuerzo, muchas lágrimas, mucho sudor, mucha sangre. Pero tú dices, no, yo fui a la guerra y no me pareció así, ¿no? Y llegas con tu ropa limpia y tú, pues, ¿en qué guerra estuviste, no? A lo mejor no, a lo mejor estabas del lado equivocado, no sé. Entonces, a lo mejor si nos estamos sintiendo demasiado cómodos, pues también podemos ser que tengamos un problema, ¿no? Puede ser que no estemos haciendo lo suficiente, ¿no? Y al final del día, pues, las consecuencias, pues uno recibe lo que, como les he platicado, uno recibe no lo que desea, ¿no? Sino lo que sembró. Entonces, si nuestra siembra fue escasa, si en época de cuando está el calorón como ahorita, imagínense salir allá al campo, a los terrenos, que suponiendo que sembraron, que ahorita sea momento de cosechar, ¿no? ¿Cómo cosecha uno actualmente? Uno cosecha bien cómodamente, nada más agarra uno su tarjeta de débito y saca su nómina del banco, y esa es la cosecha de hoy en día, ¿no? O en el más trabajoso de los casos hay que ir a cambiar el cheque al banco, ¿no? Esa es la forma en que se cosecha hoy en día. La forma en que se cosechaba en los tiempos de Jesús, en los tiempos más remotos de David, era muy diferente, y eran los tiempos de gozo. ¿Qué dice? Que con lágrimas sembramos y con cosecha, ¿qué? Cosecharemos, ¿verdad? Sí, perdón, con gozo cosecharemos. Pero aún esa cosecha era muy trabajosa. Imagínense venir desde el campo con pues, lo que hayan sembrado, ¿no? Las pacas, las gavillas de trigo o lo que sea. Uno se imagina bien románticamente las gavillas así, pero cuando son 10 toneladas, aunque sea cosecha y aunque sea con gozo, pues está difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, eso se los platicaba acerca de la vida cómoda. En Lucas 17:6 dice, se los leo, voy a leer varios versículos acerca del temor. Dice, el Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un grano de mostaza, dirían a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. En Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante un padre gritó, creo, pero ayuda a mi poca fe. Uno más, en Salmo 23:4 dice, aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Salmo 118:6 dice, el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y todos estos versículos son de dos cosas, la fe y el temor.
de que efectivamente aquí todo esto nos habla de momentos difíciles. Dice, valle de sombra de muerte, ¿quién quiere pasar por ahí? Nadie, ¿verdad? Pero ¿cuántos pasamos por ahí? Pues seguramente que todos. En algún momento de la vida pasamos por el valle de la sombra de muerte. ¿Qué quiere decir? Pues no lo sabemos con precisión. Quizá cuando enfrentamos la muerte de algún ser querido, no lo sabemos con precisión, pero se trata de algo amargo, ¿no? Pero dice que no temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Salmo 115:11 dice, los que teméis al Señor, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Salmo 103:17 dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen y su justicia para los hijos de los hijos. Salmo 112:1 dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Deuteronomios 31:6 dice, sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Primera de Crónicas 28:20 dice, entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Y todos estos versículos se dan cuenta uno tras otra y dice lo mismo, circunstancias difíciles, pero Dios es tu escudo, sé valiente. Y en cada uno de ellos eso es la constante, sé valiente, no tengas temor. Tal parece que, y todos estos versículos son a lo largo de la Biblia, no en un momento especial, tal parece que fuera como una vacuna que sabe el Señor que debe de darnos periódicamente, porque fuimos infectados en un principio, ¿verdad? Fuimos infectados todos como humanidad por así decirlo, el virus del miedo, ¿no? Entonces, como que periódicamente necesitáramos estarlo. ¿Cómo son las vacunas, Irma? Hay que reforzarlas, ¿verdad? Se da una dosis, pero no queda ahí. Hay que ponerla cada determinado tiempo, porque quizá en algún lugar del cuerpo quede todavía algo de ese temor, y necesitamos continuamente estar recordando lo que el Señor nos dice, que seamos valientes. Dice en Crónicas, esfuérzate, sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Salmos 56:3-4 dice, el día en que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Isaías 54:4 dice, no temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez, no te acordarás más. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Romanos 8:15 dice,
Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. 1 Corintios 16:13 dice: Estad alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Hebreos 13:5-6 dice: Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? 1 Pedro 3:13 dice: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. 1 de Juan 4:8. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Y esos son algunos de los pocos versículos que hablan acerca del temor, de ser valientes, del amor y de la fe. Decíamos que no todo el temor es malo. Y precisamente ese temor que debe ser reemplazado por el temor a todo lo que ya leímos, el temor a ser avergonzado, el temor al hombre, el temor a todas esas circunstancias que hemos ya mencionadas. Todo ese temor debe ser reemplazadas en el Hijo de Dios por el temor a Dios. Y este temor de Dios, ¿cómo es? Este temor de Dios es distinto. Este es un temor de Dios que nos libra de pecado. Es un temor de Dios que nos mantiene lejos de pecado. ¿Y cuál sería la consecuencia de mantenernos alejados del pecado? Pues que no vamos a ser como el impío, que el impío que está lleno de pecado, pues huye sin que nadie lo persiga. Este temor de Dios es un temor que santifica, y en la medida que seamos santificados vamos a estar más cerca de Dios, y esa santificación nos va a limpiar continuamente de ese temor. Proverbios 14:26. Dice 14:26 dice: el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. El temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Entonces, este temor del Señor es algo muy diferente. Este temor nos mantiene como seguros, ¿verdad? Ahí mismo en Proverbios 8, por favor. (8:13) dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Quien teme al Señor aborrece lo malo. En Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y Proverbios 9:10: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Vamos a Job 28:28.
28, 22 dice, y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría, apartarse del mal, eso es discernimiento. Amén. Por último vamos a leer una oración bien cortita. Vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, por favor, 4. ¿Ya están? Primera, del 1 en adelante. Sí, 4. Dice, los descendientes de Judá, los hijos de Judá, Fares, Hezrón, Carmi, Hur y Sobal. Reía, hijo de Sobal, engendró a Jahat, y a Jahat engendró a Omai y a Lahat. Estas son familias de los Zoraitas. Y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Jasé Leponí. Penuel fue padre de Gedor y Eser, padre de Usa. Esos fueron los hijos de Ur, primogénitos de Efrata, padre de Belem. Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Ela y Nara. Y Nara dio a luz a Usam, a Efer, Temiel y a Azarías. Estos fueron los hijos de Nara. Y los hijos de Ela, Seret, Gesor y Edna. Cos engendró a Anub, a Sobeba y a la familia de Arel, hijo de Arum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo dio a luz en dolor. Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. En este libro de Crónicas, este capítulo, lo que se trata es de mencionar los descendientes de Judá. Y llama mucho la atención, no por mí, sino durante mucho tiempo, cómo en esta genealogía viene como este paréntesis tan pequeñito, pero tan interesante, y menciona a una persona así, sin que nos cuente más acerca de su historia, ni qué hizo, ni nada. Simplemente dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo dio a luz en dolor. Es tan, pues, por así decirlo, tan raro, que es como que si en el padrón del IFE vieran el nombre, aquí todos los habitantes de la colonia, y de repente hubiera un paréntesis que dijera, y fulano oró a Dios, y Dios lo bendijo en gran manera, porque realmente este libro de Crónicas era eso. No era, al menos este capítulo y algunos siguientes, no era un sentido doctrinario, no era la intención, pero le llama tanto la atención al cronista. Es como les digo, es como si en la lista del IFE está en toda la lista, Carmelo, Juan, no sé qué, y viniera aquí y fulano, su nombre, un asterisco, y a esta persona le fue muy bien porque oró a Dios y Dios la bendijo en gran manera.
Es así pues, de raro, por así decirlo. Pero vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo dio a luz en dolor. Bueno, en aquellos días todos los partos eran con dolor, porque no había anestesia, no había raquia, no había cesáreas y no había nada, ¿no? Entonces, todos los partos eran con dolor. Pero ¿por qué entonces nos dice que especialmente dio con dolor a luz a Jabes? Se refiere a una serie de circunstancias que no sabemos cuáles, pero se refiere a una vida dolorosa, quizá una niñez dolorosa, quizá Jabes no era un hijo deseado, como ocurre tantas veces, y todas las consecuencias de eso. No era deseado, no era amado, tuvo una niñez difícil, no lo sabemos. No lo sabemos. El caso es que a su mamá le produjo dolor y en consecuencia le llamó Jabes. O probablemente la mamá estaba pasando por circunstancias muy dolorosas. Pero el caso es que se ve que no fue un niño, como les platicaba yo, con una vida fácil. Y como les digo, nadie nos prometió una vida fácil. Pero ¿qué sí era Jabes? Dice que fue el más ilustre de sus hermanos. ¿Qué se refiere con ilustre? El más sobresaliente de sus hermanos. El más ilustrado, hoy lo entendemos como el más, el que sabe más, el que conoce más, el que ha estudiado más, el que se ha preparado más. Otra forma es el más sobresaliente de sus hermanos, ¿verdad? Vemos que esta niñez de Jabes, estas circunstancias de Jabes, desconocidas para nosotros, sabemos que son difíciles. Y hablando de vidas difíciles, pues tenemos la vida también de José el soñador, ¿verdad? Sabemos que no tuvo una juventud nada difícil. Pero ¿qué también pasó en el caso de José y qué también vemos o podemos concluir que pasó en la vida de Jabes? Que no se amargó. José fue vendido por sus hermanos, estuvo mucho tiempo prisionero y pasaron muchas cosas malas, digamos, entre paréntesis. No sabemos qué cosas pasaron con Jabes, pero yo quisiera concluir en mi estudio que Jabes, a pesar de esas circunstancias difíciles, amargas, él no se amargó, no amargó su corazón. Si se hubiera amargado Jabes, igual que José, no hubiera podido ser, como dice aquí, el hombre más ilustre. ¿Quién fue más ilustre entre todos sus hermanos de José? Pues José, que después lo salvó, ¿verdad? Y no solo eso, sino que salvó a todo, pues la humanidad de aquella región. ¿Por qué? Porque él no tenía un espíritu amargado. ¿Qué pasa cuando nos amargamos con nuestras situaciones difíciles? Cuando la vida nos es difícil, cuando estamos llenos de miedo. Todas esas cosas, todas esas situaciones nos amargan la vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hacemos justamente todo lo que leímos. ¿Qué es lo que te dice Dios? Dios te dice, esfuérzate. Dios te dice, no tengas temor, haz la obra, trabaja, sé valiente. Todo los muchos versículos que leímos son instrucciones que Dios nos dice. Pero cuando nuestro corazón, cuando nuestra persona está ensimismada, ¿qué le pasó a Adán y Eva? Estaban ensimismados, se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, ya no vieron a Dios, sino que se vieron ellos mismos. Y eso nos pasa a nosotros, cuando nosotros nos estamos viendo solo a nosotros mismos, estamos viendo nuestra miseria, nuestras carencias, nuestros temores, todo lo que tenemos y que nosotros percibimos como malos. Estamos haciendo lo que hizo Adán y Eva. ¿Y eso qué les trajo como consecuencia? ¿Se acuerdan que dijo? Es que vimos
que estábamos desnudos y tuvimos miedo. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros también, cuando nosotros estamos viendo nuestras limitaciones y hacemos un inventario de todos nuestros fracasos y lo estamos repasando y repasando, o nos ensimismamos en nosotros mismos. Lo que pasa es eso, que nos llenamos de temor y muchas veces nos llenamos de amargura. Y esas circunstancias malas que Dios había permitido, esa vida difícil que Dios había permitido, en lugar de que sirva para que seas el más ilustre de tus hermanos, te vuelve, ¿qué será? El más amargado de los hermanos, el más pequeño de los hermanos, el más lo que sea. Entonces, vemos que Dios no nos ha prometido una vida fácil, ya lo repetí muchas veces, y que vamos a tener dolor en esta vida. Aquí lo dice en el 9, dice, por cuanto lo dio a luz en dolor. Entonces no nos extrañe que nosotros tengamos dolores también, pero sabemos qué hacer con ese dolor, con ese temor, con esas circunstancias difíciles, sabemos qué hacer. Dice en el 10, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me librara de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y es bien curiosa la forma en que expresa la oración. Parece como que se quedó incompleta, o al menos a mí me parece que algo le faltó, porque parece que dice, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo, entonces yo, y ya lo que hubiera querido prometer. Pero lo curioso es que no le promete nada a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál fue lo sobresaliente de Jabes? Pues tal vez eso, ¿no? Tal vez eso, que imagínense a este joven, a este niño, o como haya sido que hizo esta oración, pero el caso es que él estaba lleno de dolor. Pero ¿qué hizo con ese dolor? Ese dolor no le impidió abrir su boca y decirle a Dios, si me bendijeras. No le impidió eso. Y muchas veces a nosotros sí nos pasa eso. Cuando nosotros estamos en medio de dolor, de circunstancias difíciles, como pasó con Adán y Eva. Imagínense el momento que estaban pasando. Fue un momento, pues el momento de la caída del hombre. No podemos pensar que no era difícil. Era un momento, una crisis terrible, la crisis yo creo que más grande de toda la humanidad en ese momento. ¿Y qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Pues lo que hicieron fue verse a ellos mismos, ver su miseria. Y luego, ¿qué fue la consecuencia de estar viendo esa miseria y estar viéndose a ellos mismos? Que tuvieron miedo. Entonces llegó Dios y ya sabemos la parte de la historia. Jabes dice que estaba en medio de dolor, pero a él se le ocurrió algo. A él se le ocurrió no estar viendo sus problemas. Se le ocurrió decirle a Dios, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y quién era Jabes para estar pidiendo eso? Pues nadie, era nadie. Pero él simplemente creyó que había un Dios y que había un Dios que le escuchaba, y tuvo quizá la osadía de levantar su voz y pedirle a Dios. Y Dios le dio lo que pidió. Y hay muchas cosas más que se pueden decir todavía del versículo 10, pero con lo que quiero que nos vayamos es con esto, que podemos ser como Jabes, no porque tengamos un derecho adquirido, porque seamos mayor que nadie, no, pero simplemente si a Jabes Dios lo escuchó en medio de su dolor, en medio de su temor, en medio de sus circunstancias, no podemos creer que Dios también nos puede escuchar a nosotros y que Dios nos puede dar todo esto que pidió
Jabes. Pero entonces, ¿por qué a veces no lo tenemos? Pues porque será que no le hemos pedido, ¿no? Estamos ensimismados, viéndonos, lamiéndonos las heridas, pero no se nos ocurre decirle a Dios: si me dieras bendición, y sacharas mi territorio, y tus manos estuvieran conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y puede ser que Dios no lo dé, seguramente que Dios no lo dé. Que Dios los bendiga, hermanos.